Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, Incorporado. Institución dedicada a servirle al prójimo más carenciado. Prójimo en que, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, necesita de instituciones como estas, de personas que regentan este tipo de instituciones libres de advertencia, gente solamente con ancho ánimo de servirle al prójimo. En situaciones como estas, tan difíciles para una familia pobre, sin recursos de ningún tipo, ni activos, rurales o urbanos con lo que pueda hacerle frente, o suburbanos, para el caso de Villa González, con lo que pueda hacerle frente a los reclamos de una enfermedad tan difícil de luchar con ella como es el cáncer. Apóyelos. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera también por usted, pero aquí esa caridad va dirigida a fortalecer una institución que se dedica a formar jóvenes en alto riesgo. Y eso necesitan también de los recursos, porque los salesianos de la Iglesia Católica no tienen recursos, pero dan de sí, sin pensar en sí, como dicen los rotarios. Es gente que está dedicada a servirle a una causa muy importante en estos tiempos, principalmente cuando los jóvenes están tan expuestos a la criminalidad y a la delincuencia. Y entonces aquí lo forman para que sean buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, hoy son dos fechas que son importantes en el país. Hoy es el Día del Maestro, pero también en el Santoral Católico, porque es muy importante, porque es que nuestros pueblos son pueblos que han tenido, su deidad es la deidad mayor, el Dios de los cielos, el Dios de Jesucristo, no aquellas deidades
de los yorubas y los babalaos y esas cosas, y ese vuduísmo de haitianos y cubanos, principalmente cubanos negros, que son los que más le atraen, esas manifestaciones vuduistas y de, qué sé yo, como he dicho otras veces, de solemnizar estas sesiones de herejía, de brujería, de hechicería, con esos dioses tan especiales de los yorubas y los babalaos, qué sé yo, todas esas cosas raras, ese sincretismo religioso, distinto a eso. El pueblo nuestro es un pueblo católico o cristiano. Y dentro de su catolicismo, hoy 30 y el 29 y 30 de junio, es la conmemoración, se celebra esa conmemoración de San Pedro y San Pablo. Esos dos generalísimos del cristianismo, porque hay que decirle así, porque ¿quiénes fueron esas dos personas extraordinarias? Propagadores del cristianismo. Pablo con sus cartas y sus andanzas por todo ese mundo de la época, ese mundo romano. Entonces, esa es la conmemoración a los mártires, porque estos dos caballeros fueron dos mártires del cristianismo en aquella Roma imperial, donde eran perseguidos los cristianos. Entonces, esa conmemoración a los mártires de Simón Pedro y Pablo de Tarso, esos dos, repito, generalísimos del cristianismo, porque así es que hay que llamarle. Entonces, Pedro y Pablo, señores, esa festividad católica y de los ortodoxos también, porque también los ortodoxos tienen a Pedro y a Pablo, y a todos los santos también. Pero la comunidad de Villa González, señores, que yo me acuerdo cómo se celebraban aquellas patronales nosotros niños, en tiempo en que éramos niños, el respeto, aquellas procesiones, aquel silencio respetuoso, diría yo, de la población con aquellas procesiones y las actividades de la iglesia. Y hay que ver lo que eso es hoy. Hoy es la droga y el ron compitiendo en todos esos pueblos. Ya esas festividades ni se ven. La iglesia lo que recibe es burla y bulla de muchísimo sinvergüenza y música altísima, un irrespeto total. Yo creo que ya ni las procesiones se atreven a hacerla en la iglesia, porque con el vandalismo que hay, la gente no se atreve ni a salir, yo creo. Entonces, aquellas celebraciones, señores, en Villa González, recuerdo yo cómo se desplazaban los vendedores de dulces, de helados, barquillas y cosas, y juegos, y para los muchachos de los pueblos y de los campos, que nosotros íbamos a todas esas cosas, porque uno tenía la oportunidad de comprar barquillas, de comprar helados en paleta, dulces, aquellos bizcochos borrachos que le llamaban, Dios mío, de Santiago iban todos esos vendedores a Villa González, pero se celebraba esa solemnidad católica, religiosa, conmemorando a los mártires de Roma. Y la verdad que es una pena hoy como ya eso, señores, se ha dañado todo, porque la vida nacional está afectada por todo ese tigrismo y todo ese parasitismo de jóvenes y de gente que ya no tiene criterio, ni reza, ni sabe, ni siquiera, no tiene respeto ni siquiera por el templo, por las iglesias. Repito, si sacaran las estatuas de Pedro y Pablo, le entran a pedrada y a garrotazo, la rompen, el yeso lo destruyen, porque así es que está este país.
con tanta gente mala que se ha organizado ya en la sociedad nacional, tantas malas influencias. La verdad es que Pedro y Pablo, Villa González siempre orgulloso de sus patronos, y Pablo, principalmente Pablo. Pablo fue un hombre muy influyente del cristianismo, porque es que Pablo le dio ese libro, los libros de los Hechos de los Apóstoles. Pablo era soltero, fue soltero, tal vez no era célibe, en el sentido de que se dice que tuvo una mujer, pero él se declaró soltero porque él decía que ser soltero se tenía más tiempo para servirle al Señor. Qué grande fue Pablo. Decía que los que estaban casados les restaba tiempo para estar con el Señor y que además era una tendencia al corrompimiento de la carne. Llegó a decir, crees y comprenderás. Dios mío, esa fue una expresión de Pablo. Entonces Pablo no era que era enemigo del matrimonio, al contrario, promovía el matrimonio. Y a los casados lo estimulaba, y a las mujeres que se tenían que dejar de un marido, por ejemplo, le decían que no se podían casar de nuevo y que los hombres tenían que seguir atendiendo a sus mujeres aunque la dejaran. La verdad que Pablo fue extraordinario, un verdadero generalísimo. Yo me alegro como villagonzalense que ese fuera es uno de nuestros patronos de allá de la iglesia de Villa González, o de la feligresía de Villa González, de la parroquia de Villa González. San Pedro y San Pablo. Bueno, hoy es día también del maestro en República Dominicana. Y los maestros, que es una pena como están hoy los maestros. Pero los maestros de la escuela pública, porque los maestros de las escuelas privadas funcionan, vamos a estar claros, pero en sentido general es el Día del Maestro. Y todos los maestros son en sí, como yo he dicho, polinizadores, porque hay gente que fertiliza la mente de los muchachos, los corazones, les enseña a pensar, les enseña a leer y a no pensar cosas malas, sino pensar cosas buenas. Los maestros son importantísimos y han sido los padres de la enseñanza, como dicen, para que uno salga camino de niño. Enseñar a un niño, señores, a leer. Por eso yo hoy, 30 de junio, Día del Maestro, que se celebra porque creo que se tomó el natalicio del profesor Juan Bosch, 30 de junio, para dedicarle el Día del Maestro en la República Dominicana, el 30 de junio. Pero yo, que tuve la suerte de que mi padre, a los 3 años, en esos campos nuestros, Villa González era una comunidad cuasi rural o rural para la época en que nosotros estábamos de 3 años. Y mis hermanos, todavía habían hermanos míos más pequeños también. Entonces, mi padre, que era un hombre adelantado, pienso yo, entendió que era bueno que nosotros, niñitos de 3 años, fuéramos a una escuelita de párvulo, una escuelita para iniciarnos en la alfabetización. Entonces, tener un niño de 3 años en una escuelita, que yo me acuerdo de esa escuelita que se pagaba 50 centavos semanales, pagaba mi padre, para que nosotros nos fuéramos iniciando, para cuando llegáramos a la escuela pública, llegáramos ya alfabetizados. Y la profesora de esa escuela era doña Luz Peña de Infante, que en paz descanse esa madre, tremenda madre dominicana y de Villa González, y profesora con una paciencia y una calidad verdaderamente insustituible, porque eso fue una entrega total al magisterio, una verdadera maestra. Esa sí es verdad que era una verdadera polinizadora.
porque esa comenzó a fertilizarnos a nosotros, niños. Y cuando llegamos a la escuela pública ya, que era obligatoria en los tiempos de la escuela trujillita, que tenía que llegar de 6 años. Para entrar a primero atrasado, nosotros entrábamos a primero adelantado, porque ya íbamos alfabetizados por doña Luz Peña de Infante. Cuánta nobleza, cuánta calidad humana en esa señora, que yo hoy, el Día del Maestro, se lo dedico a esa dama, que fue la que nos inició a nosotros con ese idioma español y enseñarnos las vocales y enseñarnos luego las consonantes cuando fuéramos mayores. Pero siempre recuerdo cómo íbamos con esta sillita, cada uno tuvo que llevar su silla, llevábamos una sillita y allá íbamos nosotros a recibir esas clases de doña Luz Peña de Infante, que en paz descanse doña Luz, que fue nuestra maestra inicial. Dios mío, esas eran nuestras abejas, nos polinizaron. Felicidades a todos los maestros, tanto los del sector público como privado, los maestros universitarios, los maestros de la secundaria, los maestros de la primaria e intermedia, todos tienen el mismo mérito, porque cada uno en su etapa aprende y recibe ese pan de la enseñanza, como se dice. Bien, entonces, eso está muy bien. Día del Maestro. Bueno, señores, pero de la Cámara de Cuentas, pero será a Marte que vamos a tener que ir a buscar hombres y mujeres serios para que formen parte de ese cuerpo público que tiene que rendir un servicio importante a la República. Pero aquí parece que no hay hombres ni mujeres que se puedan depurar para eso, porque el problema de esa Cámara de Cuentas es que no depuran. No depuran porque ahí hay gente que no puede ser miembro de esa Cámara de Cuentas porque son corruptos, millonarios, que se han hecho millonarios sobre la base de la corrupción en esa Cámara de Cuentas. Entonces, ¿quién es que depura esto? Un Congreso mediocre que tampoco, ni siquiera tiene calidad como Congreso para tomar decisiones por sí misma. Tienen que esperar señales a veces confusas que tienen que andar prácticamente arrastrándose los pretensos congresistas, porque así hay que decir, gente que no pueden tomar decisiones ni siquiera por sí mismos, porque está bien que se deba algún respeto a los partidos políticos, porque hay que seguir las líneas de los partidos políticos, pero hay que ser también, hay que tener cierta disciplina o cierta, qué sé yo, cierto pudor para usted no exhibir ese servilismo con que actúan estos congresistas de República Dominicana. Este es el Congreso más mediocre que ha tenido el país. Porque ¿cómo es posible que usted vaya a escoger 5 miembros de un cuerpo tan importante que ya venía afectando por esa Cámara de Cuentas anterior que todo el mundo vio, que incluso hubo que allanarla? Y caemos en el mismo fallo caemos con él. Porque no se depuran. Entonces los partidos políticos hacen recomendaciones y mandan lo peor para que pase lo peor. Porque eso es lo penoso de esto. Yo creo que esas cámaras de cuentas comenzaron a dañarse más de lo que eran, pero antes uno no conocía esas qué sé yo, esas desviaciones que había en estas cámaras de cuentas de ahora. Usted sabía que habían, por ejemplo, contadores que servían a ese cuerpo y que podían corromperse, que eran gente. Yo recuerdo que en la administración pública hubo gente que pagaba para que esos contadores no reflejaran las verdades que encontraban, taparan, hicieran sus rejuegos. Pero uno no conocía de tantas
maldades, porque eso que acaba de señalar la Cámara de Diputados, que se hacían ahí, que se escondían auditoría, que se arreglaban, se maquillaban allí, se torcían por aquí, que no se hacían redes dañadas como para que... Oh, pero Dios, eso se comenzó a dañar, yo recuerdo, cuando en tiempo de 2000-2004, en ese periodo de gobierno, señores, hombre serio como fue Hugo Arias Fabián, que en paz descanse Hugo Arias, un hombre bueno y serio y capaz. Hugo fue el presidente de esa Cámara de Cuentas, yo me acuerdo ahí, al inicio del gobierno de Hipólito Mejía. Ahí estaba Federico Sasso, Federico, economista, serísimo, que en paz descanse también porque murió muy joven, a destiempo. Pero esa gente comenzaron a auditar agricultura, yo me acuerdo, y encontraron un verdadero caos, un desorden con unos tractores que se hicieron unas negociaciones rarísimas. Y Hugo Arias fue puesto en retiro, recién prácticamente entrando. ¿Qué hicieron? Lo mandaron a pensión a todos. Federico con 45 años lo mandaron a pensión. Me acuerdo yo, gente jóvenes, útiles, le dieron pensión para sacar esa Cámara de Cuentas que no convenía en ese periodo de gobierno porque era demasiado exigente. Pero fíjense todo lo que pasó, el problema de corrupción que hubo en ese periodo gubernamental, que terminaron saliendo en forma apestosa del poder. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo recuerdo ese caso de Hugo Arias. Porque en agricultura, señores, ese ha sido un ministerio donde se han instalado verdaderas garrapatas corruptas y han vivido de esa corruptela. Pero todavía se siguen viviendo de la corruptela y nadie va por allí. Desde que a Hugo Arias le pusieron en retiro, lo pensionaron y los demás miembros de esa Cámara de Cuentas fueron pensionados por conveniencia en el servicio. Dios mío. Para toda esa vagabundería. Entonces ahí se terminó haciendo de todo en agricultura.
Yo recuerdo que llegamos ahí, porque yo llegué en el 2004 ahí a trabajar. 40 cuentas habían, 40 cuentas violadas, 40 cajas chicas violadas. Ahí se perdieron todas las gomas de tractores y todos esos equipos y maquinarias se dispersaron. Quedaron apenas, yo creo que 80 tractores que estaban en condiciones más o menos de trabajo. Pero en el periodo 96-2000 se entregaron ahí más de 200 tractores agrícolas y quedaron 80. Todo aquel desastre que hubo ahí con esa campaña reeleccionista, 30 máquinas de perforar pozos, quedaron apenas 5 que eran trabajables, porque eso era un desorden. Allí se perdieron 40, recuerdo yo, 40 terminales de computadoras, se perdieron, se las robaron. Eso fue un caos, lo que quedó ahí en el Ministerio de Agricultura, y sin dinero, pues ahí no había ni dinero para nada. Un desorden mayúsculo fue lo que dejó ese gobierno ahí. Pero el Ministerio de Agricultura, eso no es fácil. Se recuperó porque hubo que fajarse a trabajar para recuperar. Yo he dicho aquí que solamente del programa de pinoración quedaron una deuda de 1.100 millones de pesos con el Banco de Reservas. Después de todo ese caos, entonces siguieron los escándalos, porque no voy a negar que en los gobiernos del PLD hubo escándalos mayúsculos también en agricultura con el asunto de los permisos de importación. Ahí está hoy. Pero ¿cuántas veces yo he hablado de los permisos de importación y de la corruptela que hay ahí? 3 manifestaciones políticas se han hecho con dinero que uno no sabe de dónde sale. Yo me imagino que salen de los permisos. Hoy hay una denuncia, y por eso caigo en esto, de los avicultores. El señor Escaño, que es de los principales directivos de Asohuevo, la Asociación de Productores de Huevo. Quebrado, dicen ellos, estamos mal, se nos ha dañado todo por las importaciones que se dan de permiso de importación para las pollas, para los huevos fértiles, qué sé yo, y 80.000 cosas. Y fíjense, todos los productos de importación no respetan la producción de cebolla, traen de habichuelas, lo que fuera. Han traído de todo, pero es para generar ingresos, para todas esas actividades, mítines, y para llenarse los bolsillos también. Pero no han respetado ni siquiera los fondos para compensar a los agricultores afectados por los ciclones, como fue el caso Fiona. Todo eso se ha denunciado. Sin embargo, la Dirección de Ética no ha puesto un ojo para allá, no ha visto para allá. Y ahora fíjense que con todo esto, ahora con toda esa auditoría, pero no hay nada de por esa zona, como hemos dicho nosotros aquí. Y la Dirección de Ética dice que esas auditorías, pretensas auditorías que ha hecho la Contraloría General de la República, que eso es subsanable. Esos son daños menores, ni siquiera se pueden considerar como daños, irregularidades subsanables. Señores, la misma directora de ética, yo recuerdo, por un regidor de Higüey que dijo que los cargos eran buenos, los cargos públicos, porque se podía hacer de dinero y hacer muchísimas transacciones sobre la vía de ser regidores o ser alcalde o lo que fuera. Y ese señor fue llamado a capítulo y casi sometido a la justicia por doña Milagro por esas declaraciones. Doña Milagro Tibó, recuerdo que salió como una gallinita de esas, ¿cómo se llaman esas? Una gallina sacada. ¿Usted sabe lo que es una gallina sacada? Ay, Dios mío, cuando esas gallinas ponen esas plumas así erectas y se engrifan, eso es terrible. Esas gallinas matan a cualquier ser humano defendiendo un polluelo. Bueno, pues esa reacción todo el mundo recuerda cómo fue de una reacción típica de un régimen que no tolera ni un estornudo corrupto. Perdón.
Pues, doña Milagros, recuerdo que le respondió con dureza al político. Esta vez, todo eso es subsanable. Son pequeñas irregularidades y, repito, ahí no van a agricultura. Ayer saludaban que el gobierno ha nombrado una comisión porque el SEA necesita que se active aquella institución, como yo decía ayer y he dicho todo el tiempo desde que este gobierno entró al poder, y dijo y señaló que eso había que cerrarlo, porque eso no hacía nada ahí, que eso era un elefante blanco. Nosotros, valga la inmodestia, que podemos decir que conocemos del SEA, hemos señalado toda la importancia que tiene la institución, los bienes que tienen que ser cuidados y los bienes que tienen que ser administrados, bien administrados, y que si tiene una inmobiliaria y ha vendido, y vendió, y se compró de buena fe, y se vendió de buena fe, o se compró de mala fe, o se adquirieron terrenos de mala fe, pues que se aclaren esas cosas, pero que la institución trabaje, que opere, porque yo mismo ni sé de dónde que el SEA está pagando la nómina, que una nómina enorme que tiene, porque usted oye que van a cerrar, pero vayan para que usted vean las nóminas. Como en agricultura, que hay, me dicen que allá está nombrado, Salcedo entero está nombrado ahí. Dios mío, qué desorden. Bueno, pues esa comisión que se acaba de nombrar, que yo dije que tiene por lo menos una persona que yo distingo, que se llama Fabio Cabral Valenzuela. Fabio es miembro de esa comisión en forma honorífica. Nosotros esperamos que eso no sea una comisión más de tantas que se nombran, y este gobierno ha nombrado varias, para hacer nada. Comisiones, incluso hubo 13 comisiones, yo creo, para aquellas 13 reformas. De eso no se ha vuelto a hablar jamás, porque es que este gobierno todo es ficciones o engaños, tramoyismo, como yo he dicho. Entonces, esa comisión va a verificar todas esas, o a tratar de identificar las irregularidades, revertirlas, para que vuelvan a la posición en que estaban en el Consejo Estatal del Azúcar. Pues yo he dicho, el gobierno ni siquiera ha podido nombrar, no ha nombrado un consejo directivo ahí, porque las decisiones que se tomen ahí tienen que ser aprobadas por el Consejo, porque así es que está la ley que crea el SEA. Y entonces ojalá esa comisión funcione, porque yo creo que donde está una persona, una personalidad como es Fabio, eso tiene que funcionar, porque si no Fabio se va, renuncia de eso. Entonces esperamos que esa comisión haga un trabajo serio y que no sea también una forma de amenaza política o de machete, de navaja, para usarla políticamente en época de elecciones o para chantajear gente, porque también se prestan para todas esas cosas. Ojalá no sea una de esas comisiones más, de relleno o de chantaje. Ojalá no sea eso. Pero repito, donde está Fabio Cabral, mi amigo Fabio, no puede haber esas cosas, porque si no, Fabio se larga de ahí, porque él no necesita de eso. Y se aceptó eso para que se trabaje seriamente y con libertad de operación también ahí, porque no es a ser manejado como verdaderas marionetas o como títeres. No es verdad. Vamos a esperar, porque hay que darle algún beneficio de que tal vez se quiera hacer bien el trabajo ahí. Vamos a esperar. Bueno, la sociedad dominicana, que ya no, diríamos, ya no se asombra de que tantos mojigatos y entrometidos de Naciones Unidas, de OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la, qué sé yo, de la corporación, o cómo se, no sé cómo le llaman a esas islas del Caribe, del CARICOM, o del Departamento de Estado de los Estados Unidos, o de la ciudad de Ottawa en Canadá, o de Montreal, que manden líneas, o de París, que arde. París está de fiesta hoy.
Entonces, sale continuamente. Sabemos que han estado esa comunidad internacional que yo acabo de descifrar. Siempre ha estado persiguiendo que República Dominicana sea la que solucione el problema de Haití. Pero siempre viven con ese tramoyismo y con todos esos engaños y engañifas, haciéndonos creer que ellos están interesados en que República Dominicana no sea afectado. Pero mientras tanto nos están llenando de haitianos y han invadido el país de haitianos bajo la tutela de ellos y bajo el criterio de que Haití está ingobernable, no puede estar ahí, la gente tiene que salvarse y República Dominicana es el espacio vital para los haitianos. Entonces nosotros tenemos que resistir eso, aceptar que eso venga y pase, porque la comunidad internacional cree que República Dominicana es quien tiene que resolver ese problema. Muy bien. Ya nosotros sabemos que esos son nuestros enemigos. Los gobiernos locales últimos que hemos tenido, los dos últimos principalmente, este y el anterior, se han dado a la tarea de hacerle creer al pueblo dominicano que ellos están interesados en ser celosos, vigilantes de la soberanía y del país. Entonces han montado ese discurso tramoyista, ese discurso de ficciones, ese discurso de engaño, pidiéndole a una comunidad internacional que tiene tapón en los oídos, que se ha cerrado a no escuchar a República Dominicana, mientras República Dominicana hace el juego a esa misma comunidad, haciéndole creer al pueblo dominicano que ellos están defendiendo al pueblo dominicano. Es una especie de sí pero no. Es decir, estamos defendiendo al pueblo dominicano y pidiendo que la comunidad internacional entre a salvar a Haití, porque la República Dominicana no puede soportar a Haití. Pero es como dice Cantinflas. Entonces es una cantinflada. Pero sí, pero no nos hagan caso. Que nosotros vamos a aceptar que venga y se llene todo de haitianos como está lleno ahora mismo y la autoridad nacional está, como diríamos, de vacaciones en materia migratoria. Ahora tenemos medio Haití aquí, mientras el gobierno dominicano sigue diciendo que República Dominicana no es la solución a Haití, pero tenemos 15,000 barrigas pariendo aquí, todos cada 5 meses, miles de muchachos haitianos que no saben dónde queda Haití cuando tienen 10 años porque ellos se han quedado aquí y el gobierno deja y tolera todo eso, desde el gobierno de Danilo Medina Estamos hablando de 8 y 3, 11 años tiene el pueblo dominicano soportando los partos masivos, la entrada masiva, el ejército vendido, corrompido y nada de autoridad que sirva para ello. ¿Cuál ha sido la respuesta al señor O'Neill, un señor de Naciones Unidas? Insta a la República a respetar compromisos migratorios, por eso que hablan con esa fuerza. ¿Por qué hablan con esa fuerza? Porque saben que lo que hay, que no hay autoridad defendiendo al país, la soberanía anda de fiesta aquí para estos gobiernos. Mientras tanto, el pueblo dominicano sigue pagando impuestos y votando en forma ciega. ¿Qué he dicho yo? El pueblo tiene 2 mecanismos para limpiar este país de haitianos, de necios y hasta de chinos necios también y corruptos. ¿Cómo? Con el voto. Presidente Abinader, si usted no toma una decisión para salvar este país, más que cumpla con las palabras suyas de campaña, porque si no son delitos electorales que usted va a caer en el estado delictuoso de haberle fallado al país. Si usted no toma las decisiones que dijo que iba a tomar, será sacado del poder por vía del voto, que es la forma más democrática con la que cuenta el pueblo. Y hay otro mecanismo que es de la resistencia cívica al pago de impuestos, porque ¿para qué vamos a estar pagando impuestos para mantener otro país que se lo están robando unas familias ricas, poderosas, mafiosas, delincuentes en Haití, sumado a algunos extranjeros que se han ligado también con esas mafias y viven del desorden mientras República Dominicana carga pesado con toda la escoria que viene aquí a la República Dominicana? ¿Es justo que sigamos en eso? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Oigan con las palabras que se defiende República Dominicana, la Cancillería Dominicana. El flujo haitiano es insostenible para la República Dominicana. ¿Usted cree que esa es la respuesta? Que debe dársele a un intruso, a un freco, que lo que debe decir es que su país, que es Estados Unidos, que es un país más grande y más poderoso, que reciba a todos los haitianos que quiera. Y además ya hay una población de negros que se confunden con los haitianos. Muy bien, excelente. Y Francia tiene posesiones. Y Francia sí le debe a esa mano de obra haitiana que la explotó por tanto tiempo como esclavos. Entonces que le devuelva servicios a la comunidad haitiana. Tiene la Guayana ahí y tiene más posesiones en la zona. ¿Por qué no utilizan a Francia? Pero la República Dominicana no deporten. Claro, porque nosotros si estuviéramos deportando, como ha dicho Manuel Fermín, años tengo aquí, a este gobierno de principio, el presidente repatrie masivamente, ya que le hacen caso, le ponen atención, pero el gobierno, miren, es insostenible el flujo de Haití. ¿Qué es lo que usted está diciendo, señor canciller? Eso se sabe, y él lo sabe, eso lo sabe un niño. Esto es insostenible para el país. Esa es la respuesta. Cuando usted debe dar una respuesta contundente, firme y responsable, y propia de un gobernante que dirige el carácter, que tiene que, defender el carácter nacional. ¿O no recuerdan la respuesta que le dio Balaguer a Bill Clinton aquí? Pero no tenemos carácter, no hay carácter nacional. Los gobernantes de esta época, nosotros tenemos presidentes que no tienen carácter, ni visión de futuro, ni coraje cívico. Y entonces la responsabilidad menos, ¿qué va a pasar? Tenemos el país expuesto a perderse, a dañarlo, y ya está prácticamente dañado. Porque ¿cómo vamos a sacar a esta gente? Si el pueblo, a menos que el pueblo se levante, al unísono, como dice una voz, lo levante, y una mañana amanezca la República sublevada, sacando todo el que no le conviene tener en este país, que se largue de aquí. Porque, señor, aquí no pasa una semana sin varios incidentes de muertes, heridos, robos provocados por esos maleantes, esos salvajes. Pues esa gente no puede convivir con nosotros. Y la autoridad no dice nada, absolutamente nada. Simple y llanamente salir en forma de tramoyismo, diciendo ficciones y engaños y diciéndole a una comunidad internacional, miren, métanse, vayan a Haití y hagan el trabajo de Haití. Mientras tanto, República Dominicana soportando la carga de toda esa escoria que viene acá. ¿Y cómo vamos a seguir en esto?
Entonces, esto está perdido el país, pero claro, el país tiene una forma de salvarse. El voto, la amenaza del voto, que ese sí es verdad que sí habla. Entonces, el que aspira a seguir y el gobierno que está instalado ahí con su partido, en el momento que vea una amenaza seria de que el pueblo dominicano se volcaría en las urnas para echarlo del poder por no defender la nación, señores, usted puede estar seguro que el presidente Abinader alquila barcos, va a la Caribbean, qué sé yo qué, esos barcos que hacen travesías por el Caribe y por el mundo, y lo alquila para llevar haitianos a Haití. Y también mandárselo a donde Naciones Unidas quiera. Pues yo se lo mando también a Estados Unidos, está en Naciones Unidas. Pues miren, yo les voy a mandar 45 barcos cargados de todas estas dignísimas familias haitianas. Miren cómo está Francia por ese multietnicismo y todos sus morenos, como dicen, todos sus acariciados ex esclavos. Ustedes no quieren tener colonia. Mírenlo ahí como está ardiendo con millones de esta gente que son igualitos que los haitianos, que mañana le van a prender fuego al país porque esas personas africanas, ese negro africano lleva el incendio adentro. Lo hemos dicho aquí yo no sé cuántas veces. Son igníferos. Es un desastre. Bueno, y como para confirmar el acerto de que los izquierdistas son de cartón piedra, porque ¿qué son? Los izquierdistas de América Latina son de cartón piedra. Desde que usted lo moja, se vuelven un disparate. Ya ustedes están viendo como este partido pequeño, pequeñísimo, sin agenda clara, que era el de Alianza País, un partido que incluso se tomó el nombre de un partido político de Ecuador, el del señor del correísmo, porque ni siquiera iniciativa para crear un nombre de un partido, copiaron el de Correa. Y el señor Guillermo Moreno, pues ahora tiene una alianza con el PRM, tanta plepla, tanta pamplina que han hablado para terminar ahogados en los vapores del capitalismo y de la oligarquía. Dios mío, cuántas cosas hablan. Así ha pasado en Venezuela. Venezuela tiene un régimen verdaderamente negacionista de la democracia en todos los sentidos, porque es un patanista. Y el culpable de que dejaran eso, porque señores, una virtud de un presidente es saber escoger a sus colaboradores. El señor Chávez, que en paz descanse, no supo escoger porque lo que escogió fue un patanista, un chofer de patana, de guagua, para que gobernara a la rica Venezuela. Y miren dónde está ese país. Hoy, porque por eso es que la comunidad internacional, nadie, ni Europa, ni Estados Unidos, ni caso le han hecho para levantar sanciones, pero la piden los amigos de Maduro, no de Venezuela, sino de Maduro, del régimen, del dictador, que le levanten las sanciones. Y van los cubanos y van los colombianos y sale el de Colombia, el presidente de Colombia, pidiendo que le levanten sanciones a Venezuela y a Cuba, a esas dos democracias, inhabilitando a los candidatos. María Corina ha sido inhabilitada para que no participe porque han visto que está tomando fuerza su candidatura o su precandidatura, y entonces hay que inhabilitarla para que esa señora no participe porque puede ser un peligro para desplazarnos del poder por la vía de las elecciones. Ustedes están oyendo cómo que está este mundo latinoamericano, estas izquierdas, que por eso es que nosotros, los de derecha, vamos a decir así, porque siempre hemos estado identificados como de derecha, nunca le creímos sus falsos discursos, porque que son discursos falsos, güeros. Esa izquierda, que es una izquierda hoy, una izquierda melódica, una izquierda indigenista. Eso es lo que es la izquierda latinoamericana. Miren cómo anda. Son de cartón piedra, de que se mojan con el dinero o el poder, ahí mismo se vuelven un disparate. Un mondongo, como dicen. Pues Bolsonaro
también ha sido víctima. Nosotros lo dijimos, es un juicio político que se le está haciendo a Bolsonaro, pero es un juicio del Consejo Electoral, no es la justicia todavía de Brasil. Pero habrá que esperar, porque seguro que pondrá abogado y eso. Pero el Consejo Electoral de Brasil, manejado por Lula, actuando en forma vengativa, porque Lula estuvo preso por corrupto. Y aquí lo hemos dicho y lo identificamos y se identificó como corrupto porque le mintió a su pueblo diciendo en Brasil que él vino aquí a dictar conferencias. Mentira, usted vino a cabildear, que le cabildearan la obra de Catalina, se la dieran a Odebrecht bajo el amparo de su crédito de Bandes, que usted lo iba a conseguir porque usted todavía no estaba denunciado como corrupto por Lavallato, no había explotado Lavallato, pero ya había explotado Mensalao. Y el jefe de su partido, que no recuerdo cómo es el nombre de él ahora, y que era secretario general del Partido de los Trabajadores, preso por esas acciones antidemocráticas y corruptas a que llevaron el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Lula. Pero Lula estuvo preso por corrupto. A Bolsonaro ahora, porque Bolsonaro hizo una reunión con unos 18 embajadores o 98 embajadores de Brasil, hizo una reunión antes de las elecciones y promovió una, diríamos, una repulsa al sistema electoral activo en Brasil en ese momento, que había hecho unas acusaciones al Consejo Electoral, y entonces eso es abuso de poder. Y se la condena 8 años fuera, de que no, sin cargo, no puede optar a cargo público. 8 años por abuso de poder, porque no encontraron corrupción, no han podido encontrar en el señor Bolsonaro. Entonces hacen un juicio político burdo, a todas luces vengativo, porque eso es lo que buscan. Y lo dijimos, y eso le va a hacer peor a Lula, porque ahora es que va a haber oposición terrible ahí, y militares que usted no sabe, ese ejército de Brasil, usted no sabe qué comportamiento puede tener aquello, porque si el de Rusia, miren cómo está el de Rusia, ay Dios mío, si Putin, que es un toro, anda con ese ejército que usted no sabe, con una purga masiva que se supone que tendrá que hacer ahí, ¿en qué va a terminar esto? A propósito de Putin, que se ha hecho cargo del grupo Wagner, es decir, después que usted pasa años negando que ese grupo existe, que usted no lo dirige, que eso es una cosa aparte, ahora tiene que asumir su grupo mafioso, delincuencial, un grupo de matones del Wagner. Lo asume el Estado ruso. Ahora es un Estado dentro de un Estado, dentro de otro Estado. Tiene Putin que asumir la jefatura de este grupo de delincuentes, de matones, de mafiosos, gente sin bandera, sin conciencia, sin alma, sin respeto por la vida humana, verdaderos nazis. Esos sí son verdaderos nazis. Entonces, a asumirlo como su jefe. Ahora el nuevo Prigozhin es Putin. ¡Qué vergüenza, Dios! Porque hay ejércitos de mercenarios. El mundo siempre ha tenido ejércitos mercenarios. Yo recuerdo en África, en aquellas luchas independentistas del África, principalmente el África belga, los belgas tenían mercenarios que alquilaban para ir a pelear esas guerras a los independentistas. Entre ellos estuvo Patricio Lumumba, esa época de la época de Patricio Lumumba. Pero todos esos movimientos independentistas fueron reprimidos con ejércitos de mercenarios, muchos de ellos, que lo pagaban esos regímenes de Europa. Es decir, hay mercenarios, siempre ha habido mercenarios, pero eso se ven ocultos, pero no un Estado asumir ese ejército como lo ha tenido que asumir Rusia ahora mismo, el señor Putin. Eso es la mafia rusa asumida como parte del Estado ruso. Un Estado dentro de otro Estado, una verdadera vergüenza para un país como Rusia. Y hay que ver lo que ha pasado con esa guerra en Ucrania, teniendo que usar a estos bandoleros, gente que no tiene ningún criterio de lo que es la vida ni la decencia.
En la guerra, ni siquiera ningún respeto por las reglas de la guerra. No lo tienen. Son elementos que están totalmente descalificados como seres humanos. Bien, les insto a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica su blog La Pregunta. Los caminos se oscurecen. Hay que leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, escuchar también sus reflexiones de las respuestas. Ese programa que tiene tantos años, precisamente orientado a corregir desviaciones en el pueblo dominicano. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.